Buenas a todos. El currículum es la parte más importante que todo desarrollador muchas veces ha estado descuidando y que por ello seguramente desde la parte de recursos humanos con su robot ATS te han descartado sin que tú ni siquiera lo sepas y da igual lo muy bueno técnicamente que seas si no eres capaz de pasar estos filtros. Por eso yo, David Jiménez Villajos, en estos 3 años que he estado trabajando como desarrollador backend y también por los 3 trabajos en los que he pasado, este es el currículum que he utilizado, modificado y recopilado mucha información y técnicas para poder optimizarlo lo máximo posible, y en el vídeo de hoy voy a explicarte punto por punto todos los apartados en los cuales yo considero, o al menos en mi caso me han funcionado, que debe tener tu currículum a la hora de estructurarlo. Si es así, este vídeo te puede ser de mucha utilidad, te invito a que te quedes hasta el final y también puedes darle un like, suscribirte y compartirlo si quieres también que en el futuro te explique en un vídeo cómo optimizar tu perfil de LinkedIn. Aparte tienes los enlaces a todas mis redes sociales abajo y en el caso de que te interesen algunos de los servicios de asesoría que ofrezco, pues ahí también lo tienes. Así que vamos a ello. Muy bien, y lo primero que necesitáis para poder tener vuestro currículum a punto es una herramienta en la cual podáis modificarlo. En este caso estamos aquí utilizando la herramienta de Canvas y si estuviésemos en la sección de diseño tendríais aquí, como podéis ver, plantillas de diferentes tipos que podéis utilizar y adaptar de la manera que más os gustase. En mi caso yo tengo esta plantilla de aquí que le he quitado todos los datos que eran propios míos o algunos que son un poco, vamos a decir, específicos de mis empresas y demás, pero bueno, en este caso vamos a ir desgranando este currículum y todos sus puntos al respecto. Lo primero, que sí que es importante destacaros, es que da igual cuánta experiencia tengáis, más o menos, tiene que ser de una página, como mucho, muchísimo dos, pero en la mayoría de los casos con una es suficiente, tiene que estar suficientemente compacta toda la información para que quepe lo más relevante en una sola página, porque al final esto de un vistazo una persona tiene que saber buscar perfectamente cada uno de los puntos. Por eso, ¿qué tenemos aquí? De arriba abajo, lo primero que tendríamos sería nuestro nombre con apellidos que deberíamos poner para que quede muy resaltado quiénes somos y que sea fácil de recordarnos. Nuestro título también aquí abajo, por ejemplo, Backend Engineer, Backend Developer, el título que tengáis cada uno de vosotros. Eso es importante. Y luego también en tema de diseño o estética, yo utilizo uno muy minimalista, como veis, blancos y negros, y aquí que tiene esta parte que me gustaba cómo quedaban, pero en definitiva yo opto por ser lo más minimalista posible y en verdad dependiendo del trabajo puede ser mejor o peor, pero yo en estos casos al final, como es para ser un desarrollador, no se espera que seáis en ese aspecto, que tengáis el currículum más vistoso, creativo del mundo, sino que por lo que brilláis por vuestras habilidades técnicas y conocimientos. Entonces tiene sentido optar por un estilo minimalista y directo, pero ya cada uno como prefiera en estos aspectos. Después tenemos que tener lo primero y dos secciones muy bien divididas. La parte más fundamental, que será toda nuestra experiencia, yo la tengo toda acumulada aquí en la derecha, y todas las partes que son un poquito más secundarias pero importantes de arriba abajo, como es el contacto, diferentes formas. Aquí podréis poner vuestro teléfono, correo, la ubicación en donde estáis, la página web si tenéis a vuestro portfolio o de otro tipo, vuestro LinkedIn y vuestro GitHub. También tened en cuenta que en muchos de estos casos la mayoría de la gente sí ya ha llegado el punto de veros en este caso vuestro perfil. Raro sería que se pusiesen a ver vuestro GitHub, LinkedIn, portfolio, pero bueno, puede aportar en algunos casos, entonces por si acaso no viene mal. Obviamente los más importantes son el teléfono y el correo, ¿vale? Entonces vamos a ir desgranando primero estos puntos más secundarios, que son principalmente las habilidades informáticas. Aquí, en mi caso, he ido poniendo algunas de las habilidades claves, que son básicamente con mi stack enfocado como un desarrollador backend con Java y Spring Boot, y es muy importante que pongáis aquí la mayoría de las palabras clave. ¿Por qué? Porque como os había dicho al principio del vídeo, la gente de recursos humanos, para no filtrar ellos manualmente 200 o miles de currículums, utilizan robots que se llaman robot ATS, que se encargan de filtrar automáticamente estos currículums. ¿Cómo lo filtran? Si no detectan palabras clave que están puestas en la oferta laboral,
te van a descartar automáticamente, ¿vale? Por eso, en mi caso, ¿qué tengo aquí puesto? Pues las versiones de Java que conozco, por ejemplo Java 8, 11, 17, 21, Spring Boot, pero no nos quedamos solo con Spring Boot, dado que puede ser que también requieran saber más de otros tipos, por eso también, por no repetir la palabra Spring, yo he optado por utilizar Spring Data, Web, Batch, Cloud, Security, en definitiva palabras clave que sí que puede llegar a comprender el robot. Y muy importante todas estas palabras clave que sean aquí texto, nada de poner por aquí imágenes superpuestas porque todo eso no es capaz de detectarlo el robot, ¿vale? Todo tiene que ser texto plano que sea fácilmente accesible y visible. Como veis también utilizo las negritas, eso no repercute negativamente, ¿vale? Y de hecho lo que favorece las negritas es precisamente para la vista humana que pueda ver exactamente los puntos importantes. Como veis aquí menciono también módulos del testing, arquitecturas, virtualizaciones, para eventos distribuidos, observabilidad, también para hacer CI/CD, etcétera. En definitiva, cada uno dependiendo de las habilidades que tenga lo deberá adaptar precisamente a las suyas propias. Puede que sea mucho menor, otros pueden que sepan mucho más, ya depende, pero en definitiva esto es un poco la línea que suele seguir. Después, una breve descripción un poco sobre mí. Realmente en estos aspectos siempre se suele utilizar un tono muy formal y que dé cara a, bueno, básicamente demostrar tu profesionalidad, compromiso, responsabilidad, resiliencia, como veis. Hago hincapié en algunas palabras clave, ¿vale? Que hay que destacar. Obviamente yo los cumplo. No es de aquí tampoco de que os pongáis a poner así flores sin más, pero es como lo típico que se da por hecho, que alguien tiene que estar comprometido con su trabajo, tiene que ser responsable y, por ejemplo, aquí en algunos yo digo que me encanta poder ayudar y compartir mis conocimientos, como es el caso de este vídeo, ¿vale? Entonces, yo diría que no os explayéis principalmente en el sobre mí. Esto es solamente para que se hagan un poquito una idea general sobre vosotros. Lo que va a primar sobre todo aquí en el currículum es vuestra experiencia y habilidades, dado que para eso ya están luego las entrevistas personales y hay tiempo para indagar sobre ello. Luego también, aparte, luego los idiomas o otro tipo de certificados que podáis tener, pues los podéis añadir. Eso en determinados puestos sí que puede ser más o menos importante, yo lo menciono aquí, igual que en el caso final yo menciono abajo del todo mi formación académica. Realmente es lo de menos porque, como hemos dicho, lo que más importa aquí es tu experiencia profesional y tus habilidades técnicas. Pasando esas palabras clave y destacando en estos puntos que vamos a ir viendo ahora de la experiencia laboral, es precisamente en donde se decide todo lo más importante. Y alguno me diréis, pero yo no tengo experiencia laboral. Bueno, si no tenéis experiencia laboral, tendréis alguna serie de hitos, habréis hecho alguna serie de proyectos o tendréis algo que contar, ¿vale? Al final, si lleváis más o menos tiempo, algo habréis hecho, algo podéis contar y es importante la manera en la que los contéis. Como os había dicho, hay muchas formas de estructurarlo, esta es la parte más clave. Por ejemplo, si busquáis en la página de Harvard CV Tips, ahí te dice alguna manera de estructurarlos. Otras técnicas a la hora de poder seguir es el método STAR, que consiste, son las siglas que hacen referencia a cómo tú cuentas un problema que tuviste y básicamente es como contar muy brevemente una historia con el problema, el nudo y el desenlace de cómo lo desarrollaste, de cómo lo resolviste ese problema, ¿vale? Entonces vamos a ir haciendo aquí, por ejemplo, alguna serie de revisiones. Por ejemplo, en el último, que es en el trabajo en el que llevo, tampoco es tan destacable, pero podemos ir viendo algunos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, trabajé, ¿vale? Estos verbos que demuestran que yo cometí una acción son importantes, por ejemplo, y llevé a cabo distintas tareas en un equipo de tantas personas. El hecho de mencionar equipos de múltiples personas, eso es importante porque al final en muchos proyectos, pues si son muchas personas, es importante saber de que te puedes desenvolver sin problemas. Luego hay otras más genéricas, que como por ejemplo creé pruebas
y de validación, documenté los requerimientos del cliente, desplegué y puse en producción múltiples servicios críticos, que al final esto de críticos, bueno, todo servicio en una empresa es crítico. Por ejemplo, luego lo diré en otro que es aquí de cuando trabajé en un proyecto que era de banca, y ciertamente el servicio era crítico porque afectaba a millones de usuarios ese proceso batch. Pero al final es el hecho de que tú estabas encargado de hacer esa parte, y es importante destacar esos puntos de que se te confió una tarea, esa tarea pues tenía un impacto y tú lo pudiste resolver bien, cada uno que lo adapte básicamente a los diferentes ámbitos en los que lo haya hecho. Por ejemplo, otro de migré múltiples servicios legacy de tipo batch y web. Es decir, esto es algo también muy importante porque están haciendo ahora muchas empresas, de que tienen, por ejemplo, sus servicios en Java, arquitecturas monolíticas, y lo están migrando a Spring Boot en una arquitectura de microservicios. Eso es algo que se está haciendo mucho ahora en muchas empresas. Esa también es una palabra clave. Bueno, clave, es un concepto clave que yo he hecho ya varias veces a lo largo de varios trabajos porque es en lo que se está pasando ahora, que se está modernizando. ¿Vale? Otra cosa que no he mencionado es, por ejemplo, cómo he estructurado en los diferentes trabajos. Básicamente el título que tenía con el que entré, aquí la empresa y de cuándo a cuándo estuve trabajando ahí. Por ejemplo, en este otro que también trabajé y tuve que coordinar en cierta medida las distintas tareas de un equipo en el cual había 15 personas. Yo estaba más o menos responsable de unos perfiles más juniors por debajo de mí y tenía que asegurarme de que realizaban bien sus tareas, se desplegaban, que todo se hacía correctamente. Luego también tuve que analizar, desarrollar y crear pruebas de validación y documentación de los clientes. Otra vez, aquí también desplegué y puse en producción múltiples servicios críticos del negocio. También en este caso concreto, para esta empresa sí que realicé píldoras formativas para enseñar diversas tecnologías y metodologías al equipo. Por ejemplo, de que en este caso esta gente no sabía utilizar los streams de Java, y es algo que veía muy importante, y nos dieron la opción de poder hacer píldoras formativas, pues yo lo utilicé y tenía otras en mente, ¿vale? Eso es algo que yo hice y pude aportar al equipo. Otro, implementé una arquitectura de microservicios propia del cliente, que esto también es algo muy típico. ¿Qué pasa? Que cada empresa, cuando son grandes, tiene su propia arquitectura de microservicios, que al final es Spring Boot con unas capas suyas. Suele ser similar, pero por ejemplo, el hecho de mencionar la arquitectura de microservicios, que ya he trabajado con ella, pues sería importante. En este, por ejemplo, que lo tengo mucho menos detallado, ¿vale? Podría haber mencionado que he estado trabajando con una arquitectura de eventos asíncronos, con Kafka, con robots IoT. O sea, este se podría mejorar mucho, pero es que no lo he tocado, ¿vale? Porque al final es donde estoy trabajando ahora mismo y estoy bien. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Este fue, por ejemplo, en mi primer trabajo, que tuve que ser un desarrollador full stack de aplicaciones web y móviles, ¿vale? Pero al final es también mencionar algunos puntos clave, que es diseñar y desarrollar, bueno, lo que hice aquí. Di soporte también a otros perfiles, que al final era otra gente que venía a hacer prácticas y que yo les tuve que ayudar, e instruir, liderarlos, desarrollar también más servicios, etcétera. Al final es destacar algunos puntos clave que hayas estado haciendo, y obviamente en mi caso ya después de varios años, y si me pusiese a rehacer un poco esta sección de aquí que ya tengo sobre mi experiencia profesional, podría comprimirla un poco más, darle un poco más de énfasis obviamente a mi último trabajo, que es en el que estoy haciendo cosas más avanzadas e interesantes. Pues ese sería uno de los puntos a mencionar, ¿vale? Pero en definitiva, esta es un poco más o menos la línea que yo he ido siguiendo, que me ha ido funcionando, y que en definitiva uno tiene que poder adaptar a su situación, a sus tecnologías y a lo que haya hecho. Obviamente esta parte será, si no tenéis mucha experiencia, mucho más pequeña, pero lo dicho, si os ponéis a pensar, o si no tenéis absolutamente nada que hayáis hecho, mala señal, porque deberíais poneros a practicar, a hacer proyectos o aportar algo en ese sentido para poder mencionarlo,
pues eso ya son los deberes que tenéis hecho. Como os he dicho, esta es una de las primeras partes más importantes que todo desarrollador debería tener. Y luego también es precisamente el perfil de LinkedIn para que os puedan contactar, que esa es otra manera muy clave. A mí en algunos momentos, porque depende del momento del año, hay más o menos demanda. Sí que me han llegado a ofrecer bastantes, o sea, me han contactado muchos recruiters, pero en definitiva eso sería ya para otro vídeo. Sin más, espero que este os haya gustado, os haya servido de utilidad, y si queréis contactarme para cualquier cosa, ya sabéis, tenéis los links abajo. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Chao.